Hola, hoy paso para disculparme porque hace un tiempo hice un post por escrito hablando sobre lo que significa ceder y hablé sobre cómo ceder es ganar en las relaciones. Y prometí que iba a hacer un video si tenía tantos likes, o no me acuerdo cómo fue la propuesta, y eso no sucedió. Y habían muchas personas interesadas en que hablara sobre el tema. Y yo prometí que iba a hacer un Zoom solamente para las personas interesadas en el tema. La verdad me disculpo, de verdad de corazón, he estado muy ocupada y se me pasan las semanas y todo el tiempo pienso en ustedes, que eran las personas que querían hablar del tema. Y hoy dije, no más. Hoy voy a hacer el video del tema, así no sea tan largo como estábamos esperando hacerlo en el Zoom, pero digamos que la idea fundamental de lo que quiero hablar y de lo que quería dejar claro en ese Zoom, pues la quiero dejar aquí en este video. Y en general es que una de las grandes creencias limitantes que nos han metido en la cabeza es que ceder es perder, siempre, ¿no? El que cede es el bobo, el que cede es el que no tiene personalidad, el que cede es, y lo dejo a su imaginación y ojalá me escriban abajo en los comentarios qué más ideas tienen de lo que es el ceder. El pendejo, el que no tiene personalidad, el que se deja mangonear, bueno, en fin, hay muchísimas creencias al respecto de lo que quiere decir ceder. Y yo no digo que no sean ciertas de cierta medida. A lo que me refiero es a esto. Hay dos maneras de ceder. Hay una manera que es ceder con resignación, que es ceder justamente desde el lugar de la víctima, desde el lugar de estoy maniatada y no hay nada que hacer, o maniatado y no hay nada que hacer. Como, oh, qué triste, esta fue la vida que me tocó, esta es la historia que me tocó, esta es la pareja que me tocó, y entonces no hay nada por hacer, ¿no? Y es un ceder muy triste, porque es un ceder desde la idea de pobrecito de mí, y de qué tristeza que me haya tocado la vida que me tocó, o la pareja que me tocó, ¿no? Entonces es una visión que la verdad no deja mucha esperanza. Pero esa no es la única visión que hay de lo que tiene que ver con ceder. Yo en realidad lo que estaba queriendo postular en ese post era ceder con sabiduría. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es ceder con resignación y otra cosa es ceder con sabiduría. Y estuve pensando mucho en qué ejemplo ponerles para que fuera claro. Y hay algo que todos estamos viviendo hoy en día, no importa desde dónde te estés conectando y desde dónde me estés viendo, y es el COVID. Y el COVID ha traído muchos problemas de pareja. A mí se me ha subido la consulta un montón. Y tiene que ver justamente con lo difícil que es llegar a acuerdos cuando uno convive con alguien que es muy diferente a uno. Entonces, quiero poner el ejemplo del COVID para que vean la diferencia entre lo que es ceder por resignación o ceder con sabiduría. Entonces, les voy a poner ejemplo de mi vida. Mi marido es mucho más miedoso que yo en ese sentido. Yo soy un poco más tranquila. Estoy absolutamente convencida, y puede ser una mentira, pero estoy convencida de que si me va a dar COVID no voy a tener síntomas horribles. Obviamente estoy absolutamente consciente de que aunque a mí no me den síntomas terribles, yo de vez en cuando veo a mi madre y pues a toda la gente que vive en la casa de mi madre. Todos son viejitos, mi padrastro y todos son personajes de riesgo. Entonces, así yo sea asintomática, tengo que tener mucho cuidado del contacto que tenga con la gente del exterior, porque puedo ser una portadora del virus y pues puedo realmente prenderle ese virus a gente que quiero mucho y pueden llegar pues a morirse, ¿no? Viéndolo ya en el lado más oscuro. Y uno dirá, tan exagerada, pero es cierto, es cierto. Para los que no sepan, mi marido es médico. Y además sabe todo del COVID, porque además trabaja en la industria farmacéutica, entonces por supuesto está muy enterado de todo lo que tiene que ver con el COVID. Y entonces, claro, cuando hay dos personalidades tan diferentes, que me imagino que a todos nos pasa, no necesariamente nuestra pareja, a veces no, y qué maravilla, y si son muy compatibles en ese sentido es genial, pero cuando no, hay muchas cosas por las que tenemos que negociar y otras que tenemos que ceder. Entonces les voy a poner un ejemplo. Todos los días uno amanece con una actitud diferente ante la vida, ¿no? Entonces, de acuerdo a las noticias que vea, a la información que le den, a la que se cuele por Facebook o por Instagram y que uno deje que eso se cuele, hay días en que uno está más paranoico que otros días, ¿no?
Yo trato de que no entre ese tipo de información a mi vida, pero a veces es imposible. Entonces, si por ejemplo hoy mi marido se levanta con angustia existencial porque, no sé, hay yo no sé cuántos miles de muertos en el mundo, y ese día y hoy está más miedoso que cualquier otro día, y resulta que yo recibo, que fue lo que me pasó, es un ejemplo real, la llamada de una amiga que me dice: oye, estoy cerca de tu casa con mi marido, ¿qué te parece si pasamos un momento, almorzamos juntos y yo me voy? Y yo estaba muy emocionada de verla, la verdad es que sí quería que eso sucediera, y yo sabía que con mi marido podían pasar dos cosas: o que dijera ¿cómo se te ocurre, estás loca?, o que dijera bueno, está bien, y no muy feliz. Y yo estaba dispuesta a recibir cualquiera de las dos respuestas sin dejar de tenerme en cuenta. Entonces, lo que sucedió al final es que él dijo que sí, con todos los cuidados, pero yo ya tenía una segunda opción. Y mi opción no era dejarme a mí de lado. Mi opción era, ok, si él dice que no, yo voy a donde ellos estén almorzando con tapabocas, no me quito el tapabocas, o sea, almuerzo con él, almuerzo con mi marido, me voy a donde estén almorzando, me pongo el tapabocas y los veo, porque para mí era importantísimo verlos, para mí era una delicia, quiero mucho a esas dos personas que vinieron. Entonces yo estaba dispuesta a las dos respuestas sin que las dos respuestas me fueran a afectar mi día o mi relación con mi pareja, ¿no? Finalmente él dijo que vinieran y estuvo perfecto. Lo que yo quiero decirles es, si él hubiera dicho que no, yo ya tenía la opción de ceder con sabiduría. ¿Qué quiere decir ceder con sabiduría? Hay dos cosas en el ceder con sabiduría. Una es realmente tomar una opción y no dejarme de lado, es decir, la que les acabo de contar de yo voy al restaurante y me pongo el tapabocas todo el tiempo, no me lo quito, porque si él está en paranoia no voy a despertar todos sus miedos porque él esté mal hoy, ¿no? Hay días en que uno está más relajado, no es él, ¿no? Todos nosotros, hay días que amanecemos más paranoicos, hay días que amanecemos más tranquilos. Y la segunda tenía que ver con si él hubiera estado cerrado, listo, yo digo, no hay problema, que no vengan, y en ese momento no me pongo a pelear porque no es un buen día para él. Dejo que las cosas pasen, ok, no voy. Digamos que si no hubiera hecho esta opción en la que yo decía me voy y los veo, digamos que me hubiera callado, hubiera dicho ok, porque él me hubiera dicho no y no los ves y no sé qué, y me hubiera echado toda la carreta del rollo de, no carreta digo por desprestigiar ni más falta, digo carreta de todo lo cierto que es. Pero que hay días en que uno tiene como más activo eso, ¿no? Entonces me hubiera dicho que ojo con mis padres, que y que lo hubiera visto mucho más angustiado. Ok, no los hubiera visto, no estaba cediendo para que los dos estuviéramos de acuerdo, porque a veces no se logra, es cierto que a veces en los acuerdos no se logra del todo, y entonces en ese momento cedo con sabiduría, es decir, no los veo, no veo a mis amigos, respiro profundo, me quedo callada en ese momento porque no es un buen día para él. Y un día en el que sea un buen día para él, en donde yo de verdad vea que él está tranquilo al respecto, porque vuelvo y repito, todos tenemos buenos y malos días, en ese momento le hubiera dicho, ¿sabes qué? Quiero decirte que para mí es muy importante poder ver a mis amigos de vez en cuando, entiendo tu miedo, pero quisiera que también me tuvieras en cuenta a mí en esos momentos. ¿Cómo te parecería adecuado que eso sucediera? Obviamente no se lo iba a decir el día en que él hubiera estado histérico diciéndome cómo se me ocurre que soy una irresponsable y que es el colmo que se me ocurran hacer este tipo de cosas. Hubiera esperado sabiamente a un momento en donde él pudiera escucharme. ¿Cuál era el afán? ¿Cuál era el afán de tener que demostrarle que yo tenía razón y que era una bobada? Porque además eso no es cierto. No es que yo tenga la razón o él tenga la razón. Ninguno de los dos. Es decir, los dos tenemos la razón. Cada uno de nosotros tenemos una verdad para decir. Lo importante es cuándo la tienes que decir, porque si tú te dejas ganar del ego, la vas a tener que decir justo en ese momento, y quiero que me escuche y quiero que vea que yo también tengo derecho y que yo también tengo razón. ¿Y a dónde hubiera llegado? A una pelea sin sentido. Entonces, ojo cómo estamos cediendo. Si estamos cediendo por simplemente decir, oh, pobrecito yo, que siempre tengo que rendirme a sus pies y adaptarme a todos sus gustos, o estoy cediendo con sabiduría sabiendo que en un momento indicado, no desde el ego, sino en un momento indicado, voy a tocar el tema y voy a tratar de negociar eso que para mí es importante. Espero que haya quedado claro y perdónenme por haberme demorado tanto. Si tienen alguna pregunta, cualquier cosa, aquí estoy para responderla. Abajo, cualquier comentario, cualquier pregunta. Un abrazo.